Cuando el pasado se niega a ser enterrado, la memoria se convierte en cicatriz, una historia real forjada a sangre y tierra. Estás escuchando Almireces de Manat. Capítulo 5. Involuntaria inocencia. A la mañana siguiente, el bar El Tropezón no olía a café y a pan tostado, sino a miedo. La detención de Andrés el vaquero había caído sobre el pueblo como una helada a destiempo, y ahora el tema era la única comidilla que se servía, más caliente que los caldos y más amarga que el vino añejo. Las voces no eran las de la faena, sino habladurías cargadas de conjeturas que volaban de una esquina a otra de la barra. Pues dicen por ahí que cuando se lo llevaron no se tenía en pie. Norma, con la que llevaba encima. Pero la benemérita no te lleva por una borrachera, ahí hay algo más. Es la casa. Esa casa en el campo está maldita. Desde que murió la mujer, allí solo crece el silencio. Esos son cuentos. Lo que pasa es que esa casa está vacía. El que pasa cerca de noche dice que no se oye ni un grillo, que hay un silencio que hiela los huesos y que... Bueno, lo único que se ve a veces es una luz muy tenue en la ventana de arriba. Como una mariposa de aceite, quieta, que ni parpadea. En mitad de aquellos rumores se oyeron los tonos elevados de las cortantes negativas de María. La reprimenda era, como casi siempre, para Rafalillo el loco. La negociación fue más una ceremonia que una batalla. Pedro se mantuvo al margen, escuchando a su amigo desplegar su arsenal de súplicas. Sabía que Rafalillo solo gastaba saliva. La decisión final llevaba un rato tomada. Ni mujer ni mujú, Rafalito, que tú a mí no me valía. Tú arrea por donde quieras, pero a mi Pedrillo no te lo va a llevar, que después me lo malea. En realidad, ese no tan insistente de María terminaba siendo un sí. Era lo que los dos jóvenes esperaban, y antes del transcurso de una hora ya estaban los dos amigos preparados. La vieja motocicleta de Rafalillo devoraba el camino. Sentado detrás, Pedro se aferraba a los hombros de su amigo, viendo cómo las huertas de Cártama se convertían en una estela borrosa. Ya verá, Pedro, aquí llegan niñas de todos los lados. Esta noche triunfamos. Rafael, ni que fuéramos el dúo dinámico. La sonrisa que se dibujó en su cara era la de un hombre que se permite, por una noche, creer en la suerte. Al mismo tiempo, en la estación de Pizarra, un largo quejido de frenos anunció la llegada del tren de Málaga. De sus vagones bajaron dos primas, dos figuras silenciosas que se perdieron al instante en el gentío del andén. Mientras caminaban, la mayor intentaba romper el silencio de la más joven. Ya verá cómo te sienta bien, prima. Un poco de música, respirar otros aire. Hay que intentar olvidar. La joven no respondió. Solo se encogió un poco más dentro de su sencillo vestido blanco. No te pido que rías, solo que estés. Que por un momento estés aquí conmigo. La chiquilla apretó la mano de su prima, un gesto de gratitud silenciosa, pero no levantó la vista del suelo. Ambos caminos, el de la moto ruidosa y el de los pasos silenciosos, desembocaron en el mismo lugar. Llegaron a Pizarra cuando el sol, a punto de esconderse, sangraba sobre el filo de la sierra de Gibralmora. El sonido de la música los guió hasta una antigua era de trilla, cercada para la ocasión y coronada por un cielo de bombillas de colores. El aire, denso y dulce, era una mezcla del perfume de las damas de noche y el olor a polvo levantado por los pies de los bailarines. Y fue allí, en la misma puerta de entrada. Pedro seguía a Rafalillo, sintiéndose un extraño en mitad de aquel jaleo.
Su mirada recorría el gentío, una marea de rostros anónimos. Entonces, algo rompió la monotonía. Un punto estático, una mancha de color blanco. Y allí estaba ella, sola, de pie, como si el torbellino de la fiesta no se atreviera a rozarla. Llevaba un sencillo vestido blanco que parecía inmune al polvo, y en su postura había una dignidad rota, la de una escultura afligida. Tenía los ojos grandes, oscuros, pero su mirada estaba perdida como si contemplara un paisaje interior. Y Pedro, sin entender por qué, sintió la certeza absoluta de que el misterio de aquella chiquilla y el suyo propio acababan de empezar a enredarse. El destino hizo su jugada. La muchacha del vestido blanco no estaba sola del todo. A su lado había otra joven. Y fue a esta segunda a quien Rafalillo reconoció. No me lo puedo creer. Isabel, pero qué guapa que estás, puñetera. Rafa, ¿pero qué haces tú aquí? El reencuentro fue un fogonazo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Rafalillo ya estaba arrastrando a Isabel hacia la barra del bar. Ahora volvemos. Y se fueron. Así de simple. El huracán pasó, y tras él quedó una calma extraña, tensa. Los dos acompañantes se quedaron solos, abandonados en mitad de la entrada. Sus miradas eran como dos animales asustados, cruzándose a la carrera para volver a esconderse. Finalmente, la voz de Pedro, torpe y forzada, rompió el hechizo. Por lo visto, parece que ellos sí se conocían. Parece que sí. Es mi prima. Yo solo he venido para acompañarla. Y él es... Un amigo. Aunque por lo visto, hemos venido a hacer lo mismo. Y ya ves el resultado. Nos han dejado aquí plantados. A mí, sin saber qué decir. Y a ti. Bueno, a ti te ha dejado con esa bonita rosa blanca que llevas en el pelo. Pedro se quedó un instante en silencio. Había algo en su quietud que le recordó, de una forma vaga e ilógica, a la descripción que su madre le había hecho la noche anterior de aquella misteriosa muchacha. Un ángel de tierra, una mirada que no preguntaba, que ya sabía. El pensamiento fue tan fugaz que lo desechó al instante. Oye, ¿por qué no me la regalas? La muchacha, con naturalidad, se llevó instintivamente una mano a la flor. Me la dio mi prima al entrar. No estaría bien quitármela ahora. Además, ¿por qué iba a darle yo una flor a alguien a quien no conozco de nada? La negativa, lejos de ofender a Pedro, lo ancló. Aquella muchacha tenía un mundo propio, uno amurallado tras su refinado vestido, y él, de repente, sintió unas ganas irrefrenables de conocer lo que había tras esa muralla. Pero para franquear esa distancia, para que el aire entre los dos dejara de ser territorio de nadie, hacía falta una palabra, un salvoconducto. Si vamos a dejar de ser dos extraños plantados en mitad de una fiesta, necesito saber cómo llamarte. No puedo invitar a un paseo a una sombra. Ella dudó un segundo, sopesando si entregarle algo tan suyo. Me llamo Ana. Lo dijo bajito. Fue un sonido breve y dulce. Dos vocales abiertas que parecieron iluminar un poco más la noche. Ana, repitió él, como si probara el peso de la palabra en sus labios. Yo soy Pedro. Ahora sí. El hechizo del anonimato se había roto. Ya no eran dos figuras sin historia. Eran Pedro y Ana. Bueno, aquí en medio estorbamos. ¿Quieres que demos un paseo? No sé, por ahí donde no haya tanto jaleo. Ella asintió levemente y empezaron a caminar, alejándose del ruido. El jaleo se fue convirtiendo en un eco lejano, dejando paso a un silencio nuevo que solo llenaban sus tímidas palabras y el crujido de la gravilla bajo sus pies. El sendero desembocó en un rincón olvidado, bajo dos álamos viejos, donde sobrevivían un par de bancos de piedra, pálidos y agrietados.
Se sentaron y el silencio pareció hacerse aún más profundo entre ambos. Me pregunto, ¿cuántas conversaciones habrán escuchado estos bancos? Seguro que muchas. De viejos contando batallas y de novios haciéndose promesas que creían eternas. Más adelante, un erizo cruzó delante de ellos. Ana se detuvo en seco y por instinto agarró el brazo de Pedro. El contacto fue breve, eléctrico. Él sintió la calidez de sus dedos. Ella, la solidez de un brazo que no amenazaba. Cuando reanudaron la marcha, ya no se sentían como dos extraños. No sé si te has dado cuenta, pero el pueblo ya queda lejos. Aunque si digo la verdad, aquí se está tan bien con esta tranquilidad que no me entran ninguna ganas de regresar. Pues quedémonos un rato más. Es cierto, sí que se está bien. Por lo menos yo, con esta compañía tan bonita. Se arrepintió al instante de su atrevimiento. Vaya, se me escapó. Tienes razón. Mejor volvemos. Pero Ana se rió. Una risa suave, cristalina, que a Pedro le sonó a la música más bonita del mundo. No he dicho que tengamos que volver ya. Tras horas de paseo, regresaron a la verbena. Sonaban los acordes de una balada lenta. Pedro se atrevió, y ella, para su propia sorpresa, aceptó. En cuanto sus manos se tocaron, el embrujo se hizo tangible. Comenzaron a moverse, torpes. Él la sujetaba con un cuidado casi reverencial, y ella se dejó llevar, apoyando la cabeza en su hombro. Ana derribó sus párpados, y el mundo exterior dejó de existir. Cuando la canción terminó, se quedaron quietos en mitad de la pista, compartiendo unas miradas que por fin no huían. Ana, ¿tú crees que podríamos volver a vernos? La luz en los ojos de Ana titubeó. Lo dudo mucho, Pedro. Mi vida no es sencilla. Ahora mismo no estoy viviendo aquí, sino en Málaga. Y no sé cuándo podré volver. Y sin darle tiempo a responder, Ana se soltó de sus brazos con un gesto brusco. Dio media vuelta y echó a correr hacia la oscuridad del camino que llevaba a la estación, huyendo no de él, sino del vértigo de lo que estaba empezando a sentir. Pedro hizo ademán de seguirla, pero se quedó paralizado, viendo cómo el vestido blanco se lo tragaba la noche. Ana corría con el corazón en la garganta, decidida a desaparecer. Pero la noche tenía otros planes. De repente, el aire cambió. Una brisa suave, salida de ninguna parte, se levantó en mitad de la calma muerta. No era aire de sierra, era una ráfaga cálida que le golpeó el rostro trayendo un olor inconfundible. Olor a lirios. Ana frenó en seco, clavando los pies en la tierra. Aquel aroma dulce y antiguo la envolvió por completo. Era el mismo perfume que impregnaba los recuerdos de su madre, una presencia que no debería existir en aquel camino. La brisa no la empujaba hacia la estación, la detenía. Era un abrazo invisible, un susurro de ultratumba que le ordenaba no huir. Ana, temblando, sintió que aquella fuerza la giraba suavemente hacia atrás. Obedeciendo a aquel fantasma protector, Ana deshizo el camino. Cada paso de vuelta le costaba un mundo, como si avanzara en contra de su propio instinto de supervivencia, pero empujada por una marea que no podía controlar. Al cruzar de nuevo la frontera entre la sombra del camino y la claridad de la verbena, su figura reapareció ante los ojos de Pedro como una aparición. Él, que ya había asumido la pérdida, parpadeó varias veces, temiendo que la desesperación le estuviera jugando una mala pasada, dibujando espejismos blancos sobre la negrura de la noche. Pero ella era real. Se detuvo a escasos metros, con la respiración entrecortada y el pecho subiendo y bajando con violencia, peleando por recuperar el aire que la carrera y el miedo le habían robado. Pedro no se atrevió a moverse, ni siquiera a hablar. Sentía que cualquier movimiento brusco podría volver a espantarla. Se limitó a esperarla, ofreciéndole su inmovilidad como única garantía.
Ella, vencida, bajó la cabeza. La barbilla le temblaba. No sabía qué decir, porque ninguna palabra del diccionario servía para explicar por qué había huido ni por qué había regresado. Así que recurrió a lo único verdadero que tenía en la punta de la lengua. Pedro. No fue un llamado, fue una rendición. Aquel nombre, pronunciado con esa fragilidad, cayó entre los dos con el peso de una confesión absoluta. Sin embargo, el mundo real tiene la mala costumbre de interrumpir a la magia. Antes de que él pudiera dar un paso para acortar la distancia, un estruendo de risas y pasos arrastrados rompió el cristal en el que se habían encerrado. La realidad volvió de golpe, tosca y ruidosa, con la llegada de Rafalillo e Isabel. Rafalillo venía eufórico, ajeno a la electricidad estática que erizaba el aire a su alrededor. Bromeaba a gritos, agitando los brazos, celebrando la noche y el vino. Pero Isabel era otra cosa. Ella se detuvo un paso por detrás de su amigo. Sus ojos, agudos y entrenados en los silencios de su familia, escanearon la escena en un segundo. Vio la postura rígida de Pedro, inclinado hacia adelante como quien está a punto de caerse. Vio a su prima Ana, con las mejillas encendidas y esa parálisis culpable de quien acaba de ser descubierto en un secreto. No hacían falta explicaciones. Isabel vio el hilo invisible y tensado que ahora atabas a aquellos dos desconocidos y sintió un vuelco de alarma en el estómago. Comprendió que aquello no era un simple coqueteo de verbena. El daño ya estaba hecho. Conociendo las cicatrices que Ana escondía bajo la piel, supo que debía intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Aprovechando que Rafalillo buscaba tabaco en sus bolsillos, Isabel se deslizó hacia Pedro, con la determinación de una hermana mayor. ¿Sabes? Mi prima... Bueno, es que ella no lo está pasando bien ahora mismo. Dale tiempo. Pero, ¿la volveré a ver? Si de verdad te interesa, espera. Deja que pasen unos meses. Luego, si quieres, puedes llamar. Pero ahora no. Por favor. Sacó un papelito y un lápiz, apuntó un número y se lo entregó con prudencia en la mano. Cuando llegó la hora de la despedida, Pedro ya no sentía desesperación, sino el peso de una promesa melancólica. Ana, espera. Si esta es la única noche, solo quiero que sepas que lo que he sentido contigo no lo había sentido en mi vida. Se inclinó y, con una reverencia casi sagrada, depositó un beso suave en la frente de ella. Un escalofrío recorrió a Ana. Al abrir los ojos, su mirada se lo entregaba todo. Con un movimiento lento, su mano subió hasta su pelo. Se arrancó la rosa blanca que antes le había negado, y mientras una única lágrima le resbalaba por la mejilla, se la tendió. Ya no había una promesa verbal, solo un número de teléfono en un papel arrugado y una rosa blanca. Pero para dos almas que acababan de reconocerse, aquella frágil esperanza era más fuerte que cualquier juramento. Hay secretos que pesan demasiado para esperar otra semana. Si la intriga te quema y quieres conocer el resto de esta historia ahora mismo, tienes el libro con más detalles y completo esperándote en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción. Pero si prefieres que el tiempo dicte su ritmo, suscríbete y te esperaré en el próximo episodio.